favor, vamos a leer Please come Apocalipsis 3 to Revelation 3, y el verso 11, por favor. verse 11, please. Gracias, Jesús. En este pasaje está hablando a la iglesia de Filadelfia, pero solo voy a leer el verso 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Jesús. Bienvenidos, hermanos amados. Vamos a iniciar. Dice la palabra aquí en Apocalipsis 3:11. Revelation 3:11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El tema de hoy, hermanos amados, queremos ver, dice, lo que cuesta servir a Cristo. What costs to serve Jesus. Gracias, Jesús. En este pasaje, mis hermanos, el Señor nos dice que lo que tenemos lo debemos retener. We need to retain what Nosotros we have. tenemos lo que recibimos, We have what we receive, pero but el riesgo es the risk is que pueda perderse. that could be lost. Por eso el Señor dice, This is why the Lord says, lo que tienes what you have, lo debes retener. you must retain. Retener el llamamiento The calling es muy importante, is very important porque eso es lo que le va a traer corona. because this will give you a crown. Dios va a dar una corona God will give a por el crown servicio for the que service cada uno le presta that al each one Señor. gives to the Lord. Por eso This is why es que los servicios is that the que le service hacemos a Jesús that we do to no lo Jesus, debemos abandonar we should nunca, not abandon it ever, nunca. ever. Porque el Señor dice en el Because the verso Lord que sigue says in the adelante, next dice, al verse, que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es ser una columna? What is it to be Una a columna column? es algo que está ahí, que A no se column mueve. doesn't move. Nunca se mueve. It never moves. Se permanece It ahí donde Dios lo remains puso. where God placed it. Y cuando una vida se And when a mantiene life como una is columna, maintained as a column, Dios dice que viene God y le pone un comes nombre a esa and puts columna. a name Y on dijo, that y column. nunca saldrás de mi casa. It said, you will never leave my house. ¿Quién hace posible esto? Who makes this possible? Nosotros, cuando entendemos. We do it when we understand. Pero cuando alguien deja su But when servicio, someone leaves their service, deja de ser columna. they stop being a Y column. Dios no le va a poner ese nombre ahí. And God will not place that Porque la name. columna son funciones. Because the column is functions. ¿Cuál es la tarea de esta columna? What is the job of this column? Sostener todo el To peso que hay ahí. sustain all the weight. Es un servicio. It's a Es una service. responsabilidad It's a que hay que responsibility aguantar, that hermano, we need sin to importar cómo endure, nos esté yendo regardless of how we're feeling o cómo nos sentimos. Eso or hay que how aguantarlo. it's going, we have to endure it. No importa cuánto cueste, hay que Regardless sostener eso of how it is, we have to sustain it. para poder alcanzar lo que el Señor dijo. To Por be eso dijo, able to retén reach lo que tienes. What Jesus said, Porque hay retain vidas que what no you lo have, retienen, because hermano. there's lives that don't retain it. Y si no lo retienen, And if they obviamente, don't retain it, su corona their crown que le pertenecía a esa vida that belonged to that va a estar en la person cabeza de aquel will be in the que head hizo la of función him who did que the aquel function que la dejó. of him who left it. ¿Me entendió lo que Did you dije? understand what I said? La persona que dejó The su person función that left their function, tenía una corona, they had a crown, pero al dejar de hacer la función se la tienen que quitar. but by stopping doing Porque the aquí en function, las it's cosas de Dios removed, because in the things son of acciones. God, it's actions. No son It's intenciones, not intentions. son actos que se tienen que actions realizar, that need to be porque es así como realized, Dios because sostiene a this la is how God iglesia. sustains the church. Se requiere que la función se It's desarrolle. required for the function to Entonces be se debe developed. mantener. So they have to maintain.
y retener el and llamamiento retain the calling para cumplir aquel to servicio fulfill that que service Dios nos ha dado. that God has given to ¿Puede us. cumplirlo un adulto, un Can an joven? adult do it? Si lo entiende el joven, A young person, if they debería understand, apreciar el they llamamiento, should appreciate the calling porque es una formación because it's a formation que Dios les hace, that God does. que Dios los ponga en su That templo God placed them in His y temple. que Dios les ponga and that el God nombre de mi Dios, dijo. gives them a name of Y my nunca, God. dice, And never nunca it says, saldrán de mi they casa. will never leave Mire, my hermano mío. house. Look, brethren, Cuando una vida no crece, when a life doesn't grow, se van de la casa they leave the house porque no funcionan, because they don't function. porque no operan, porque because no they don't actúan. operate, Por because eso they don't act. no me This siento is bien. why ¿Por qué they're no not se siente bien? comfortable. Why don't they Porque feel no está comfortable? haciendo Because una they are función. not doing a function. No se siente parte They are not part of it. y entonces se And retrae. then they go back. ¿Y a dónde va? But where do they A go? continuar esa forma de To vida continue that way of life? y nunca se forman. And they're never formed. Hermanos míos, Brethren, Dios quiere que seamos God wants formados. us to be formed No importa tu edad, regardless of your age. no importa lo que haces dentro del Regardless of what servicio del you Señor, do in your service si to the en, Lord. en cualquier área, Whichever area. Dios te trata God como un treats servidor you de as a Él. servant of God. Y tu servicio And lo your debes service, atesorar You need to treasure it, y apreciar appreciate it, y cuidar que nadie and take care of it tome. so that no tu one lugar. takes your place. Porque cuando alguien Because deja when su someone lugar, leaves their space, oiga bien, listen well, ese lugar va a estar vacío solo por un that place tiempecito, will only be void for a little bit. mientras pasa una crisis. As long as the crisis Pero goes enseguida by, lo but rellenarán. immediately it will be replaced. Porque la iglesia Because the church tiene que ser cubierta. has to be covered. Si uno no lo If hace, one doesn't do it, el que está al lado va a tener que the tomar one next to it will doble have to take función. double function. Tiene que cubrir su parte y They hacer have to otra cover their fuerza part extraordinaria and do para extra sostener force to lo que el Señor le sustain muestra a la what the hermana, Lord showed the sister, que vio que dice que that she unos saw seres that some beings malos venían y se evil llevaban a los were jóvenes y a taking los away the niños. young people, the youth. Y que estaban that 4 the ministerios, 4 pero nos ministries faltaba were uno. there, but Y one que was nada lacking, podíamos and we hacer. could do nothing. ¿Qué significa What eso? does this mean? La The importancia importance de cada of llamamiento. each calling. Cuán How importante es una important vida a que life cumpla is su that función. fulfills their function. Cuando nos When congregamos, we congregate, hermano mío, Brethren, no solo viene el Señor, the Lord también los demonios comes, vienen, but hermano. also demons Ellos come, vienen para and they querer come impedir o to destruir. try to destroy and Y nosotros attack. cada vida tiene que And estar en every su life lugar has to be in para their hacer own la place función que debe to do the proteger, function that they have to do. defender. Protect, defend. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? Hermano mío, esto que viste Brethren, ahora, this that you saw esto es today, guerra. This is war. Esto es guerra. This is war. A eso nos llaman. This is what we're called to. Y tenemos que And we pelear must fight por nuestros for our hermanos y brothers hermanas. and sisters. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, tu edad your age no es, como te digo, is not, no importa cuál edad tienes, si tienes un regardless of what servicio, age you have, Dios if you te have a trata con service, God respeto como un treats you with servidor de respect Él. as a servant of God. Y tú tienes que entender And you también must eso, understand this que as Él well. no va a tratar a That he aquel porque es un adulto, would treat entonces lo him trata as an diferente. adult A ti, differently. ¿usted se acuerda cuando llamó I a remember when Samuel? he called Era un Samuel, niño. he was a child. Dios llamó a Samuel. God called Samuel. Y los adultos And the andaban adults corrompidos. were corrupted. Corrompidos todos, el Corrupted, viejo, all of los them, the hijos de él old, también. everyone. Y dijo, Dios, me voy a levantar un And God said, I sacerdote will fiel. lift up a priest that's Y era un niño, And he was a child, pero era fiel. but he was faithful. Y Dios se complació en And él. God was pleased with Con esto him. quiero decir, With jóvenes, this I'm saying, que el young llamamiento que tú people, the tienes, calling el that you servicio que have, tú the tienes, service that you aprécialo, have, hermano. appreciate it, brethren.
Dice que Dios honra It says that God honors a quienes lo honran. those who honor him. Dios honró a Samuel. God honored Porque Samuel honró a because Dios. Samuel honored God. Aprendamos Let's learn a no dejar nuestro to not leave ministerio. our ministry, Porque cuando lo because cumplimos, when we fulfill it, nosotros somos parte we de su are ejército. part of his army. Cuando nosotros nos congregamos, When we congregate, Dios viene God comes, y todos sus servidores and all his servants. deberíamos estar aquí. We must be here, Todos. all of them. Y también quisiera And decir also, I would like to tell you que alguien que tiene un ministerio that someone that has a ministry nunca never debería llegar después de que el servicio should empezó. arrive after the service Se ve muy starts. mal. It looks very Y bad. ese acto, And that aunque action, no lo dice con su even though you palabra, don't say it with your pero déjeme mouth, decirle lo let que me está tell diciendo you con what eso. you are saying with this. No es muy importante para mí esto. This is not very important for me. Cuando usted llega tarde, When you arrive late, eso es lo que le está diciendo a that is todos. what you are telling No me everyone. importa mucho. I don't care No much. es muy importante para mí. This is not very important for me. Por eso llego tarde. This is why Vengo I come porque late. tengo que venir. I come because I have Pero to en verdad come. no quiero venir. But truthfully, I don't want to be here. Eso es lo que está This is diciendo con what sus you are actos. saying with your Y yo lo actions. entiendo And claramente. I understand it Si lo clearly. entiendo yo, If I understand it, entonces Dios también lo then entiende. God understands it as well. Quiero que sepa I want you to know que un día that one day puede ser que se lamente. could be that you lament. Porque Dios es fiel. Because God is faithful. No puede decir que está, ¿cómo le digo? Aquel día le dice, oh, estás That muy day, bien. oh, you're okay. Cuando usted When sabe, y you también Dios know, sabe que no hizo lo que And you tenía que know you hacer didn't como do un what you servidor. should do as a servant. Debería ser fiel. You should be faithful. Debería ser un ejemplo You should be an example en todo. in everything. Eso debería ser. This is what you Todo should aquel be. que tiene un Everyone servicio, that has a service. todos, Everyone, no importa su edad, regardless of your debería age. ser un ejemplo, You should be an example. o tiene, o debe ser. Should be. La palabra dice, The hermanos, word says, brethren, dice que Dios va a hacer que, that va a God poner will el nombre sobre esa vida. place a name Su nombre, el on the nombre life. dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Sí, ¿por qué no va a ser una persona que es fiel y cumple con su The person that is faithful llamamiento? and fulfills the calling Es una columna. is a column. Tiene They autoridad have authority ante Dios, before God, ante los before demonios y ante la demons, sociedad. and before society. Pero alguien que deja su But someone llamamiento that no leaves their es calling columna. is not a Tiene column. opiniones, pero They have no opinions, funciona. but they don't function. ¿Para qué da su opinión si no es Why columna? do they give their opinion when they're not a column? Puede opinar si es You columna. can give an opinion if you are a column. Porque está cargando. Because you're carrying. Porque está haciendo, está Because you're protegiendo. doing, Ah, you're sí, sí. you're ¿Qué es lo que protecting falta? ¿O qué es lo que hay what que is hacer? necessary, what Dinos, is ¿qué needed? falta? Tell Porque us tú what estás is llevando needed. peso. Because Pero you alguien que are no lleva carrying the nada weight, but someone that's not carrying anything y quiere arreglar. and wants to fix. No, debe cargar. No, you should Dice, carry. y él no, dice que Dios va a poner el nombre de él, el nombre de la ciudad de su Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso es lo que el Señor está haciendo. This is what the Quiero Lord is doing. animarlo, I hermano. want to encourage Por favor, you, brethren. no es mi anhelo como ofenderle, It is not my desire pero to el Señor offend quiere you, que sepa la but the verdad, y yo Lord wants también you quiero to que know la the sepa. truth, and I also want you to know the truth. Cuando se compromete, mi hermano, When you compromise, brethren, mire, le voy a decir cómo yo recibo cuando usted me dice cosas, let me tell para you que aprendamos how I juntos. receive when you tell me Cuando things. usted me dice una cosa, When you tell me something, yo se la creo, hermano. I believe it, brethren. Y cuando usted no hace eso And que when dijo, you don't do what me you say irrita. you were going to do, Me contengo para no rechazarlo y ofenderlo. I contain myself.
pero me irrita but I get severamente angry porque sé que es falso. because I know that is false. Con su boca dijo una With your cosa mouth you y a said la hora one de la hora, thing, mira. and at the time of doing, look. Cuando usted dice que va a hacer When algo you say you're going to do y something no lo hace, and you don't do it, les decía a los hermanos, yo I me told the irrito brethren, tanto I get so angry porque sé que tengo que cubrir because I una know I parte have to cover a part de alguien que dijo que of estaría y someone no that said that estuvo. would be there and is not there. Quizás hermanos míos no sé si comprenden You might not comprehend. que verdaderamente aquí, That truthfully, aquí tenemos here pleitos con We demonios. have fights against demons. Pero pienso que tal vez But I muchas think personas that no comprenden maybe esto. people don't Como que este es un comprehend show, it, como que like es this algo is una a show diversión. or something entertaining. Pero no es una But diversión, it's not hermano. entertaining, brethren. Es una guerra It's a war contra principados, against principalities, contra potestades, contra against seres powers, grandes, and hermano. against beings. Y tenemos que derrotarlos, And we have to puesto que overcome Dios nos them, llamó a because God derrotarlos. called us to overcome ¿Para qué? Para que them, sean libres las so that the personas. lives can be free. Dios nos dio su autoridad para He gave us ejercerla his y echar authority fuera sus to demonios cast out de those las demons personas. from the people, Ese es el llamado a This que is el the Señor calling nos está to which God compartiendo. is sharing with us. Por eso, hermano mío, This is why, brethren, en Lucas capítulo 14 y el in verso Luke 14, 25, 25, lo leo. Dice, el encabezado dice lo que cuesta seguir, pero en verdad es servir. Lo que cuesta servir a Cristo. the cost of serving El 25 Jesus. dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, mire hermano, Look, brethren, la mayoría de la gente sigue a Jesús por los beneficios que da él. the majority of people follow Jesus because of the benefits that he Sana, gives. perdona, He heals, he liberta, hace forgives, muchas he sets cosas el free, he Señor. does Y many no things, está mal. And it's not bad. Ese es su amor, ese es su, That's the y ese love, lo hace. And he does it. Pero mire, But look, las multitudes lo están the siguiendo multitudes follow y him, Jesús ve porque and conoce Jesus la sees mente y el because he corazón de knows the ellos mind and the heart of them, y se voltea hacia and he ellos turns to them y les dijo lo and que says les va a to decir. them what he's going to tell them. Jesús veía lo que ellos Jesus querían saw what they wanted. y entonces les dice en el And verso then he says, que sigue, the next verse, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es un discípulo? what is a disciple? Un discípulo, hermano A mío, disciple, brethren, es alguien que aprende is de un someone maestro. that learns from a Jesús teacher. es el maestro Jesus is the teacher, y nosotros venimos a aprender and de we él. come to learn from him. Dice, si alguno viene en pos Someone de mí, comes after me, tiene que aprender el precio needs to learn the price para que se parezca a su so maestro. they can be like their El teacher. precio es caro. The price is expensive. El que no aborrece a su padre, a The su one that madre, doesn't hate aborrecer the de father, the odiar, mother, no, hate, no. no es aborrecerlos, It's not hating them como nosotros conocemos as el we know the aborrecimiento. hate. Lo que está hablando, What it's talking about, el que the one no deja o no prefiere prefer entre su padre, su madre, su mujer, hijos, between etcétera, their father, mother, spouse, cuando se refiere a él, al Señor, refers to the Lord, tiene que quedar en segundo término. all of these, Todos. everyone has to be in second Y tiene que term. ser en primer lugar And the first Jesús. one, Jesus has to be Tiene que ser en primer lugar Jesús en Jesus esa vida has que to be quiere first ser un discípulo. in that life that wants to be a disciple. ¿Por qué razón? Why? Porque, hermano mío, Because, brethren, Jesús ya no está físicamente. Jesus is not here physically. La gente no ve a Jesús People físicamente, don't see Jesus physically. pero ven a But they personas see que people decimos que that creemos we en Él. say we believe in him. ¿Por qué Jesús pone ese Jesus places conocimiento ahí de frente a la persona que lo quiere before seguir? the person. La razón es para que The la persona reason is entienda so that the person comprehends que va a funcionar that como they will un function prototipo
as a prototype. Va a funcionar esa persona como That un person will representante function as a de representative Jesús. of Jesus. Por eso Jesús le dijo, tienes que This is crecer why Jesus said, a "You este have to nivel grow to this level para que puedas so you representarme can represent ante la me sociedad donde before tú te mueves. society where you move. Porque si no llegas Because ahí, if you vas a don't, representarme You will mal. represent me incorrectly. Y entonces van a transmitir un mensaje equivocado. And then the wrong message will be transmitted. Yo me recuerdo cuando pasó eso con nosotros en I mi vida. remember when this happened with my life. Cuando Jenny se tuvo que ir de la casa. When Jenny had to leave the house. Nunca lo había hecho. She never done it Y before. aparentemente And apparently, lo que estaba pasando no era tan grave. what was No era happening pecado. wasn't Pecado como sin. de ir a haberse hecho cosas. As if going Solo to do resistió things, la she autoridad. only resisted authority. Y bueno, And then yo le dije I told her que no puede haber dos cabezas there en una cannot be casa. two heads in one house. Porque si hay dos cabezas es Because un if there's monstruo. two heads, it's a monster. Y mi cabeza es And Jesús. my head is Jesus. No ella. Not her. Ella quiso She resistirme. wanted to resist me. Yo le corregí I corrected her. y le dije And I told que her si no le gustaba, that if she didn't like it, se podía ir. she could leave. ¿No quieres esta sombra? You don't want this Busca covering? la que quieras. Find the one you want. Pero aquí no. But not here. Y se tuvo que ir. And she had to leave. Y no la fui a buscar. And I did not go find her. El precio es caro, hermano. The price is expensive, brethren. Al día siguiente, The next day, eso había sido un sábado, that was a Saturday, el domingo por la on mañana, Sunday in the morning, el servicio. the service. Pero yo estoy quebrado, estoy I'm deshecho. broken. El servicio, ¿tengo The que ir a abrir la service, iglesia o mejor I no have to voy? open the church or no? Yo no le pregunté a mi I did alma. not ask my soul. Yo tenía un deber I had a ante Dios sin responsibility importar before las God, circunstancias que regardless of estaba the atravesando, circumstances that I hermano. was going through, A la brethren. misma hora, In the same las time, mismas the acciones, same actions, como era antes, as it was before, a tiempo, ahí, on time, right there. haciéndose todo como Doing tenía que hacerse, everything as it needs porque to yo be estaba done, honrando a because I Dios, was no a ella. honoring God, not her. Y a la hora de la alabanza, The time of había una praise, batalla en mi mente. There was a battle in my mind. ¿Y qué van a decir los And what hermanos? will the brothers say? Y me tenía ahí un rato, And I was there for a batallando en mi second, mente, battling hasta que in el my Espíritu mind, Santo dijo, until the Holy que Spirit digan said, lo que quieran. let them say whatever they want. Y el Señor me dijo, el que And the no Lord deja said, padre, madre, the hijo, one that no son doesn't dignos leave de father, mí. mother, children is not worthy of Ahí me. entendí. That's where I understood. ¿Ves? You Entre see, Dios y tu between llamamiento, God mi and amado, your calling, brethren, tus hijos y tu your mujer children, your no wife pueden estar en medio, cannot be in between. porque serías un mal Because you representante would de be Jesús. a wrong Por eso representative es of caro. Jesus Christ. This is why it's expensive. Por eso es que es muy caro. This is why it's so expensive. Pero quiero decirte But I want to tell que you cuando lo honramos, that when we honor Él Him, nos honra, He hermano. honors us. El resultado de eso, result of que that, parecía el That caos, seemed like chaos. resultó algo It maravilloso. resulted something marvelous. Aprendió She learned a no resistir, to not resist, ni querer cambiar el orden de not want to Dios. change the order Dios of God. Padre, God the Father, Jesús, Jesus, el hombre, la man, mujer y los woman, hijos. and children. Nunca más resistió eso. Never again did she Porque si lo resist, hubiera hecho, because if she had done it, se hubiera tenido que ir otra she vez. would have had to leave again, Porque ella no es mi Dios. because she is not my God. Mi Dios es My Jesucristo. God is Jesus Christ. Es caro, It's expensive, pero ese es el precio, but this is hermanos. the price, brethren. Para que tenga sabor su vida So that your espiritual, life, spiritual life, tiene que is pagar el worth precio it. completo. You have to pay the price completely, completo, hermano. completely. Que su conciencia Where your no le conscience condene que no hizo lo does que not tenía que hacer, condemn you where you did not do sino what you lo que should Dios have, dice que se debe but where hacer. God says that Entonces needs to be dice en said. el verso 26, Verse 27, 26, 27. y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
¿Cuál es la cruz? What is the cross? Ejemplo. Example. El llamamiento es una The cruz. calling is a cross. Es una cruz, hermano. It's a cross, brethren. Es una responsabilidad que It's se a adquiere. responsibility that we La pregunta, acquire. ¿acaso Dios nos The impone question, does God ese? impose? No nos lo impone. This he doesn't. Dice el que quiera. The one that wants Ve, to. no dice que tienes See, que. you don't have to. Si no quiere, If you don't want no to, tiene que hacerlo, you don't hermano. have to do it. Usted aceptó a Jesús, You usted es un accepted hijo de Dios. Jesus. You're a child of God. Y está bien. And that's good. No es que esté mal si It's not that solamente it's wrong. recibe a Jesús y If se you queda ahí receive como Jesus and you pueblo, wanna stay pues there esa es as a su people, decisión, está bien. that's your decision, Pero el it's que okay. quiera, dijo, But the one that venir en wants pos de to mí, come este es el after precio. me, this is the price. Tiene que tener su cruz. They have to have their cross. Y en la cruz, And in the tú cross, no te puedes mover. you cannot move. Solo tienes que estar en la Only posición que Dios Can te you ha puesto. be in the position that God placed for you? ¿Lo ve? You see? En esa posición te tienes que quedar y no moverte, In that position you para have que to nunca be te and salgas not del move, templo so that you never leave the del cual temple Dios te puso. of which God placed you. Les decía a mis amados hermanos I en la told my mañana, brethren, un hermanito, a brother, el Señor me ha mostrado the Lord has showed me que piensan que tal vez no sabe mucho, cosas that así, he no sé thinks that qué. maybe he doesn't know much. Solo su pura presencia Only de his Él, presence, sin, ¿cómo le digo? Sin Without siquiera hacer grandes even cosas, doing solo great su things, presencia only ahí. his presence right there. Hermano, Dios nos Brethren, protege. God protects us. Nos protege ese Protects us, hombre that man, con su sola with his presencia, presence alone. porque Dios honra Because God honors lo que le honra a Él. what honors him. Es una maravilla. It's a marvelous Así que, hermanos thing. míos, Therefore, luego brethren, dice el 28, porque Verse 28. ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjese, hermano, You see, brethren, es difícil ser discípulo, it's difficult to be a disciple. es muy caro. It's very expensive. Dejar a la, no es que vamos a abandonar a la esposa, abandonar we're gonna las abandon responsabilidades the que tienes con los wife hijos, or the no, children. tenemos No, que we cubrir have todas to esas cover responsabilidades. all of those responsibilities. Solo se está refiriendo It's only en el referring momento in de the decidir moment entre of Dios, deciding between God, el llamado, the calling of God, que la familia no where interfiera. the family doesn't interfere. Es que no vamos porque estoy, It's because we don't go because usted es una columna. you are a column. Y si es columna, And usted if no you're a debiera column, moverse del you should templo. not move from the temple. Cada vez Every time que Dios se that revela. God is revealed. ¿Cuándo se revela? When does he reveal Cuando nos himself? reunimos, When we come together, dos o más, two or more. el Señor está The donde? Lord is where? En medio. In the midst. Y ahí debería estar la And columna. that's where the column needs to be. Ahí tiene que estar, It needs to be. si es que es columna. If it is a column. Si no es columna, If he's not a column, le da lo mismo estar que no estar. it's the same for him to be there or not. Pero alguien que es columna, But someone that is a column, yo siento muy pesado I feel it too heavy cuando no está. when you're not here. Lo siento. I feel it. Por eso es que me enojo. This is why I get angry. Porque tengo que hacer algo Because I have más. to do more. Yo normalmente alabo y I clamo a normally Dios y le praise pido a God Dios. and I cry out to God. Cuando estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? When we're doing Intercediendo, this, what are we clamando, doing? buscándolo. Interceding, Señor esto, seeking, Señor lo Lord otro, this, Señor aquí. Lord Eso es lo que this, estamos Lord, this is haciendo. what we're doing. Pero cuando alguien no But when acude a su someone función, doesn't cover their function, tengo que cubrir la I have to parte y cover luego mine and otra also parte más. the other one. cubrir. Covering.
Eso es lo que se hace. This is what we need to do. Hermanos míos, yo sé que usted sabe, I know that you todos lo know, sabemos, que we nuestra all know batalla es contra that our battle principados y is esas against cosas. principalities and powers. ¿Cómo Dios? How does God? ¿Por qué Dios nos llama a nosotros para pelear esas guerras? Why does God call us La to gente fight no these ve, por ejemplo, wars? la gente no ve People a los don't demonios. see the demons. La gente solo siente People, they only pensamientos. feel the thoughts. Solo tiene They pensamientos. only have thoughts. Y son malos, pero And no they're los bad, disciernen que but son they don't del discern enemigo. Ellos that they're piensan que from the son enemy. They normales. think they are normal. Y las personas ni siquiera se And the ofenden que people tener don't un even get pensamiento malo. offended No, of no se having a ofenden de bad ello, thought. They don't get offended by it. sino que los dejan incluso. They allow it even. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Then what must happen? Imagínense esa vida Imagine this life que no rechaza esos that pensares doesn't malos. reject those bad thoughts. Considere, Consider. si ese pensar que le llega a If esa that vida thought that comes to this life, no hubiera alguien que intercediese por there wasn't ellos, someone to intercede for them, ¿a dónde lo llevaría ese where would it pensamiento? take him, that thought? ¿A dónde los llevan? Where does it take him? A la destrucción, ¿verdad, To hermano? destruction, right? Y tal vez dice, es un adulto, And maybe you say pero it's ¿qué an pasaría adult, si fuera but what would happen tu if it hijo o tu was hija? your son or your daughter? ¿Estarías de acuerdo? Would you be okay with it? Que ese pensar los For llevara, that thought to take him? ¿te quedarías con las manos cruzadas? Would you stay still? Viendo cómo ese pensamiento lo See está how that destruyendo. evil thought is destroying them? Mira, hermano, Look, brethren, los padres, the parents, su función es their protección, function is protection, proteger. to protect. Pero quiero que sepa, hijos, But I want you to know, hijas, children, cuando tú ves las debilidades de tus when you padres, see the weakness of your parents, es porque ellos ya no tienen fuerza. it's because they don't have the strength. Por eso ya no se paran firmes. This is why they're not strong firmly. Por eso ya no defienden, This is why they don't fight porque no tienen fuerza. and defend, because they don't have the strength. ¿Qué tienes que hacer, hijo What o must hija? you do, son or daughter? Cuando tenía fuerza, When he had the strength, Él te protegió he protected you. y te provió lo que And he pudo darte. provided everything he could. Pero cuando su fuerza se disminuye, But when his strength deberías is tú, diminished, you hijo e should, hija, son and daughter, levantarte get up y pelear por ellos. and fight for them. En el Salmo 28 dice, Psalm 28, bienaventurado el hombre blessed the men que llenó su aljaba that fulfilled de sus hijos. Porque his cuando soul with his pelee children, contra el enemigo, because when he fights against the enemies, no estará solo. he will not be by himself. ¿Qué quiere decir? What does this mean? Quiere decir que tu hijo o It hija means that you, son or daughter, deberías tomar tu posición. should take your position En vez de estar en instead contra, of being against. deberías defenderlos. You should defend. Deberías pelear ahora, You should formarte fight tú. today. Form yourself. ¿Ves su debilidad? It's his Es tu weakness. tiempo. It's your time. Es tu tiempo. It's your Hazlo. time. Do it. Si él ya no puede o ella no puede, Can't hágalo do it. usted. You do it. En lugar de ir en contra de ellos, Instead of being against them, levántese. get up. Jóvenes, Young people, pelea por tu padre. fight for your dad. Pelea por ellos. Fight for them. No esté en contra de ellos. Don't be against them. Ya dieron lo que pudieron. They gave what they could. Tú tienes más. You have more? Defiéndelos ahora. Defend them now. ¿Cómo los defiendes del How do mundo you espiritual? defend them in the spiritual world? Como esto. Like we did Esto. today. Así es como se pelea. This is how you fight. Así es como tú les This puedes is how ayudar. you can help them.
clamando crying out ante Dios por ellos, before God for them, llorando, gimiendo, crying revolcándote en la presencia de Dios, coming before suplicando the presence of la God, protección. begging Así, the protection. así es como tienes que This pelear por tus is how you need to padres. fight for your parents. Hermanos, Brethren, tienen que convertirse you have to become en personas entendidas in a people that understands del mundo espiritual. the spiritual world. Lo tienen que aprender You have to learn it para que no sean destruidos so that después. you are not destroyed later. Las debilidades que ves en tus The padres. weaknesses you see in La your mayoría de parents. nosotros recibimos a Jesús tarde. The majority Quiero of us decir, no received crecimos Jesus en el later. Evangelio. We did not Aceptamos grow a up Jesús in the ya gospel. de We adultos. accepted Christ as adults. Pero muchos de ustedes, But gracias a Dios, many of you, thank crecieron God, en el grew Evangelio. up in the gospel. Entonces tienen que venir And then you have to come y decidir and tornarse decide to turn en defender a sus padres and defend your parents ante Dios, before God, delante de los demonios. before demons. Eso es lo que Dios quiere. This is what God wants. Hay un peligro, mis hermanos amados, There's a en danger, lo que brethren, estamos en el ministerio. for those of us in the ministry. El peligro que Dios dice que The sucede danger that could happen es una palabra que la misma palabra dice, is a word that the word says. prevaricar. Prevaricar quiero decir lo que lo que significa Prevaricar, which means es faltar una persona a su responsabilidad. for a person to be irresponsible and lacking in their responsibility. Dios los llama prevaricadores. God calls them prevaricadores. Dios los llama así. God calls them like this. Les dio un llamamiento He gave them a calling y lo dejan. and they leave it. Eso destruye a la iglesia. That destroys the church. Por eso es importante This is why it's important que entendamos que el llamamiento to es understand serio, that the hermanos calling míos. is serious, brethren. Es muy serio. It's very serious. Faltar a los deberes To be lacking in the responsibilities que la persona se ha comprometido a that the hacer. person said they would do. Prevaricar significa una persona Prevaricar, a person que pervierte that perverts las obligaciones the obligations a que se ha comprometido. of which they compromise themselves with. Prevaricar significa Prevaricar meaning desviarse to go aside del surco recto from the righteous way al que Dios nos llamó. of which God called us to. Mira, hermano, Look, Dios no brethren, le dio un llamamiento God did not give you a calling porque quiere que lo because presuma. He wants you to be proud of it. Le dio un llamamiento He gave you a para que calling cumpla esa so función. that you fulfill that function. Dios destruye al diablo por God medio de los destroys the vasos devil through the Sí. vessels, yes, que cumplen con su función. that fulfill their function. Entonces es importante Then it's important que entendamos esto that we understand this para que podamos honrar al so that we Señor can honor the Lord y que podamos presentar a la and we iglesia can present to the church sin mancha y sin contaminación. without blame and Sin contamination, pérdidas. without loss. Es fácil decir, bueno, le It's pasó easy eso, hay to que se say quede, this ¿verdad? happened and okay, let's just leave it alone. Pero ¿por qué? ¿Por But qué why pasó eso? did that happen? Porque estaba en la guerra. Because the war was there. Y entonces es correcto And que then is it el que no fue lastimado that the one abandone that a wasn't aquel que hurt fue herido. to leave the one that was hurt. Se tiene que hacer todos uno. We all have to become one.
y defender hasta la and muerte. defend till death. Así debe ser. This is how it needs to be. Porque todos, hermanos, Because all of us, usted, la brethren, iglesia, you are the church. usted es protegido, hermano. You are protected, brethren. Cuando alguien levanta sus When manos, someone lifts their hands, ¿usted sabe qué significa do you levantar know las what manos? lifting the hand Victoria. means? Victory. Pero hay muchos que no pueden levantar But las there's manos. many that cannot lift the hands. ¿Por qué? Why? Sus mentes no comprenden. Porque Their minds don't sencillamente comprehend. no tienen fuerza They don't have the strength para hacerlo. to do it. Pero esta es la vida espiritual. But this is the Se spiritual tiene que life. estar levantando las manos. We need to lift our hands. El Señor, The Lord en el Salmo in Psalm 119, 158, 119, veía a los 158, prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. ¿Ve? Dios se you enoja. see, God gets angry. Por eso, mi hermano amado, This is why, brethren, le quiero rogar y I want to suplicar beg you que todos honremos al Señor. for us all to honor the Lord. Si usted tiene un llamamiento, If you cualquier have a calling, servicio que usted tiene, whatever service hágalo, you have, hermano, con amor. do it with love, brethren. Hágalo con diligencia Do it with diligence. y hágalo para And Jesús. do it for Jesus. Si usted tiene un llamamiento, If you have a calling, esté a tiempo. be on Se ve time. mal. It looks bad. En Hebreos 5:4 dice, Hebrews 5:4. y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Hermano, una función, un ministerio, Dios te lo da. A function in ministry, God gives Yo no it te to you, doy nada. brother. ¿Yo qué puedo hacer, hermano? I Soy don't hombre give igual que anything. tú. I'm a man just like you. Pero es el llamado de But it's Dios. the calling of Y God. dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Escuche bien, hermano. Listen well, brethren. Todos los que tienen un llamamiento, Everyone that has a calling, este es el llamamiento. this is the calling. Tú eres sacerdote You are para a siempre. priest forever. Tú eres You are sacerdote a para priest siempre. forever. ¿Qué significa eso? What does this mean? Tú veniste para orar, You came to pray, para orar, to pray, para bendecir, to bless, para levantar, to para lift up, animar, para to eso. encourage. Para eso te ha llamado Dios. This is why God called you. Si esa función no se If hace, this function is not done, no se requiere is not required, ese vaso. that vessel, Fuiste llamado you were called para que seas to sacerdote be a priest para siempre. forever. Cada vez que hay un Every servicio, time there's a service cuando dos o tres se where reúnen en 2 su or nombre, Él 3 está en gather in medio. His name. Y si usted tiene un And if llamamiento, you have a calling, usted debe estar a tiempo. you should be on time. O Or suéltelo si quiere. let it go if you want to. Si no quiere cumplir con If lo you que don't Dios want to manda, fulfill with what God puede commands, dejarlo si you quiere. can leave it. Pero si lo va a retener, But if you will retain it, reténgalo bien. retain it well. Si lo va a If you're retener, going to retain it, reténgalo bien, retain it well. para no querer contar con algo que no se puede contar. To not try to count on something that cannot be counted on. Si va a estar If you will be a tiempo. on time. Y haga la función And do the function a la que fue llamado. to which you were called. Porque el Señor al que usted Because dice the que ama Lord, the está one that aquí. you say you love, is here. ¿A qué horas empezamos los At servicios what el time do we viernes? begin the services on Fridays?
¿A qué horas cree que está Jesús At what time do you think aquí? Jesus is here? Si empieza a las 7:30, ¿a qué horas está el Señor, hermano At mío? what time is Jesus here? ¿Está a las 7:30? Is he here at 7:30? En punto, pum. ¿Cuándo tiene que estar un servidor? At what time should a servant be there? ¿Y cuál debe ser la actitud de un servidor? What should be the attitude of a servant? Tiene que venir con chispa. Has to come ready. Tiene que entender a quién le Has to viene a servir, understand hermano. whom he's coming to serve. Usted no viene a servirme a mí, You don't hermano. come to serve me, Yo le brethren. sirvo a usted. I serve you. Venimos a servirle a We come to Jesús. serve Jesus. ¿Qué es lo que él toma? Alabanza. What does he take? ¿Y qué come? Praise. Adoración. And what does he ¿Quién eat? se lo va a dar? Worship. Who will give it to him? Se la tenemos que dar. We have to give it to Por him. eso Él nos manda que nos This is why he congreguemos. commands us to congregate. Porque Él toma agua Because y he Él drinks come. water and he eats. Si no se la damos, If we don't give it to him, ¿cómo termina la gente que how no le will da eso a the Dios? people end up that don't give this to God? ¿Cómo terminan? How do they end up? ¿Destruidos? Destroyed. Todos All terminan of them. destruidos. They El end up Salmo dice eso. destroyed. The Todo el que Psalm se says aparta this, del Señor es everyone that destruido. separates from the Lord is destroyed. Entonces venimos a hacer un servicio. Then we Hermano come to do mío, a venimos a service, servir al brethren. We Señor, come to serve a the cantarle, a Lord. bendecirlo. Ese es Sing un to bless servicio him. que le That's a hacemos a service Dios. that we do to the Lord. Usted tiene que entender a lo que You have estamos to viniendo, understand hermano. why we came. A darle gloria, a To darle give alabanza, a glory, to give him bendecirlo. praise, to bless him. A eso venimos todos. This is why we all Y come. cuando lo bendecimos, And Él when we bless him, nos bendice. he blesses us. nos perdona, nos restaura, Forgives us, nos he sana, restores nos us, he provee, heals hermano, us, nos da he de todo lo provides que for us, he gives us necesitamos. everything we need. Es una bendición alabar y It's a adorar a blessing Dios, to hermano. praise him. Así que es mi anhelo. This Y is es el my corazón de desire Dios. and the heart of God. Así que yo quiero dejarlo con esto, animarlo. I want to Que se encourage esfuerce. you to strengthen yourself. Todos tenemos fallas, We all fail, pero podemos arreglar las but we fallas can cuando las fix it reconocemos. when we recognize. Y una vez que se arreglan, todo And está once bien, it's fixed, everything is good. ¿verdad? Todo está bien. Everything is good. Pues de pie oramos. Let's pray.